aunque ocurrieron la semana pasada, no han tenido mayor divulgación, y es la media sanción obtenida por el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a la legislatura de impositiva de las tasas, bueno, todo lo que es cuestión impositiva en la provincia para el año venidero. Verónica Miranda. Sí, así es, tuvo media sanción por el oficialismo que obtuvo los votos necesarios para aprobar y darle media sanción a esta ley impositiva anual para el ejercicio 2025, que un poco les habíamos adelantado. Si bien no se establece un aumento, un porcentaje de aumento como se hacía años anteriores, ¿te acuerdas que el 30%, que el 20%, bueno, en general, en este caso sí va a haber aumentos, por supuesto, porque hay actualizaciones de todos los montos. En el caso de las multas que se aplican, la verdad que no solo se duplica, se triplican muchas con considerables aumentos. En los impuestos inmobiliarios, impuesto automotor, lo que no se modifican las alícuotas, pero sí se actualizan las evaluaciones fiscales de tanto de los inmuebles como de los automóviles o motos o camiones. Entonces, bueno, también obviamente va a venir un aumento de los impuestos para el año que viene. Después esto se aclaró por parte de la diputada Gallardo, ya la vamos a escuchar, porque ella dijo que si no se aumentaba, Mario, las valuaciones, más o menos acorde a lo que a la inflación, por ejemplo, se iba a afectar a más con alícuotas mayores a más contribuyentes, ¿no? Si no se modifican esas valuaciones fiscales, que esa no era la idea precisamente, porque de acuerdo a la evaluación fiscal también tiene una alícuota. Si estamos hablando de un automóvil de alta gama que tiene una evaluación fiscal, no sé, de muchos millones, Mario, tiene una alícuota más alta que la que tiene un auto mucho más barato. Entonces, si no se actualizaban, eso iba a afectar a mayor cantidad de contribuyentes. Por eso ella, hizo esas aclaraciones. Todo esto se fue en el debate extenso que hubo en la legislatura. Si bien la única que habló del oficialismo fue María Eugenia Gallardo, que es la que preside la Comisión de Finanzas. Por la oposición, también lo hicieron principalmente los integrantes de la Comisión de Finanzas con críticas muy importantes precisamente a ellos consideran que hubo un aumento desmesurado de los impuestos en diferentes aspectos, del impuesto a los sellos, de las tasas administrativas, de las multas, que es cierto que ha sido muy importante, y en los impuestos mínimos que deben pagar los contribuyentes del impuesto a los ingresos brutos, que ellos sostienen que va a afectar a la economía local y principalmente a las pequeñas y medianas empresas. ¿Te acuerdas que yo les había dicho que los impuestos, el impuesto mínimo había tenido actualizaciones incluso de hasta más del 100%? Por ejemplo, para dar un ejemplo, el alquiler de cabañas, por metro cuadrado se toma el alquiler de cabañas, las cabañas que son para alquilar, digamos, ¿no? Digo que esto afecta al sector turístico. Actualmente se cobraba el impuesto a los ingresos brutos por metro cuadrado, 275 pesos, Mario. Ahora, para el año que viene va a pasar a 825 pesos. ¿Está bien? A eso se refiere la oposición con estos aumentos desmedidos que ha habido, por ejemplo, en los impuestos mínimos que se establecen o las conceptos mínimos o importes mínimos es la palabra que utiliza la ley para los impuestos a los ingresos brutos, por ejemplo. También se destacó, Mario, por parte del diputado Joaquín Beltrán, que es de la oposición y que integra la Comisión de Finanzas, que había un aumento muy importante de más del 1000%, por ejemplo, para los sellos que te piden para sacar el certificado de buena conducta, ¿no? Y él dijo esto, ¿a quién afecta principalmente? A los trabajadores, que son los que necesitan este certificado para presentar en sus trabajos. Y bueno, fue alguno de los conceptos que él emitió principalmente diciendo que este gobierno estaba desconectado con las necesidades de la población, estableciendo este aumento y que iba a impactar de lleno en la economía local y también en la economía familiar, ya que la gente está tratando de sobrevivir ante este momento de recesión.
Y también tanto Joaquín Beltrán como Claudia Pinelli, que es la presidenta de la Comisión de Finanzas, que es la integrante de la Comisión de Finanzas por la oposición, plantearon el hecho de, y también Berardo, que yo voy a hacer una mención porque él planteó una comparación que está interesante para ver cómo afecta esto del aumento de los impuestos. Ellos sostienen que aumentar los impuestos en este momento en donde los salarios de los empleados públicos han sido aumentados nada más que en un 40%, bueno, aumentar de esta manera los impuestos provinciales va a generar que la gente no pueda pagar, digamos, que o paga los impuestos o come, ¿no? Esto lo planteó Silvia Sosa Araujo. Vamos a escuchar parte de lo que fue el debate de la ley impositiva anual, que bueno, sabemos que es una de las leyes más importantes que se trata en la legislatura provincial, y vamos a escuchar al diputado por la oposición, integrante de la Comisión de Finanzas, Joaquín Beltrán, que, bueno, lamentablemente, al igual que otros legisladores, o la mayoría de los legisladores, lee, pero bueno, no es interesante por ahí, o es difícil seguirlo cuando están leyendo, pero bueno, él lee la postura crítica que tiene el oficialismo con respecto a esta ley. Una medida profundamente perjudicial para todos los puntanos. No estamos hablando solo de un ajuste fiscal, por lo que ya hemos mencionado, que se han adelantado los plazos, se han incrementado las alícuotas y se le da un arma que es de doble filo a todos los contribuyentes de los ingresos brutos, sino que es una política que, lejos de responder a los criterios de justicia fiscal, aumenta de manera desmedida la carga tributaria en un momento en que los que más deben ser apoyados son los empresarios y los emprendedores de nuestra economía local. Este proyecto es profundamente regresivo. Mientras que el Estado se afianza en su capacidad de recaudar, los ciudadanos y los contribuyentes de San Luis ven cómo se le quitan los recursos esenciales para su subsistencia. No se promueven incentivos suficientes para el crecimiento económico y los aumentos propuestos solo profundizarán las desigualdades sociales en nuestra población. Lo que más nos preocupa es la falta de sensibilidad que tiene el Poder Ejecutivo para poder comprender que esta ley no afecta solo a las finanzas de los individuos, sino que también destruye el tejido productivo provincial. A las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de nuestra economía, se les está quitando el oxígeno necesario para que puedan sobrevivir en un contexto económico que ya de por sí es adverso. El aumento de las alícuotas de ingresos brutos y la carga adicional que enfrentarán muchos sectores productivos resultan, en definitiva, en un castigo para quienes intentan generar empleo y mantener el funcionamiento de sus negocios. Lo que tenemos ante nosotros no es una ley que busque el progreso de San Luis, sino es una medida netamente recaudatoria que profundiza las desigualdades y castiga a quienes menos tienen. La falta de incentivos para el desarrollo económico y el apoyo insuficiente a los sectores productivos son señales claras de que este proyecto de ley va en la dirección equivocada. En lugar de fomentar la inversión y el empleo, impone barreras que son insalvables y que ahogarán en el año 2025 a los emprendedores y penalizarán a los contribuyentes. Hacemos un llamado a replantear esta ley en su totalidad. No podemos continuar por este camino que solo profundizará la crisis económica y la desesperanza de los puntanos. Nuestro deber como representantes del pueblo es garantizar que las políticas fiscales sean equitativas, justas y que promuevan el bienestar de todos, no solo el interés recaudatorio del Estado provincial. Bueno, esto es lo que planteaba el integrante de la Comisión de Finanzas, Joaquín Beltrán, sobre bueno, la postura que tiene la oposición, ¿no? Él es muy crítico con respecto a los impactos económicos que ellos sostienen que va a tener estos aumentos que previstos en la ley impositiva anual. Voy a hacer referencia cortito a una cuestión que dijo Silvia Sosa Araujo que me llamó la atención, porque prácticamente las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos no se tocaron, Mario. Pero sí, sí en el caso, por ejemplo, de las alícuotas que afectan a todo lo que son los juegos de azar, casinos, tragamonedas, esa actividad de los juegos de azar en la provincia, sí se aumentó las alícuotas, ¿está bien? Pero esto lo planteó Silvia Sosa Araujo, Mario, que en el impuesto, ella dice que estas modificaciones de las alícuotas que se han hecho benefician a los que más tienen.
porque ella dice que en un solo caso se redujo una alícuota que era del 3,5%, se redujo al 3,36% para los cadenas de farmacias. Y no sé si quería decir que algún diputado estaba relacionado con las cadenas de farmacia, porque repetía cadenas de farmacia, las 3 veces repetía cadenas de farmacia, a las grandes superficies, por ejemplo, no sé, negocios importantes o cadenas de supermercados, Mario, cadenas de farmacia, como te digo, a ellos se les redujo al 3,36 la alícuota de los ingresos brutos, ahora es del 3,5, va a pasar al 3,36, pero por ejemplo, la del almacenero de barrio, a ellos no le bajaron las alícuotas, se mantuvo, ¿está bien? Entonces dijo, el impacto va a estar en el que se le mantuvo la alícuota y no en el otro. Bueno, esas son las posturas que tiene algunos de los ejemplos que planteó diputados de la oposición. Y también voy a hacer referencia a Federico Berardo, Mario, porque él hizo todo un estudio comparativo de lo que fue la gobernación, ¿te acordás?, anterior de Claudio Poggi, en donde ellos dijo que también había hecho un aumento muy importante de los impuestos y había modificado las alícuotas también, y con respecto a los 8 años de Alberto Rodríguez Sá, ¿no? De qué porcentaje aumentaron en 8 años los impuestos Alberto Rodríguez Sá y cómo aumentaron los sueldos, ¿está bien? En comparativa con Claudio Poggi, que ya, según ellos, ha aumentado los impuestos en los 4 años anteriores, más este año, Mario, en un 226% los aumentos. Estamos hablando de los 4 años anteriores que gobernó Claudio Poggi. Y los salarios solo aumentaron un 160%. Por eso ellos dicen que es insostenible este aumento de los impuestos con los salarios de la administración pública, que han aumentado muy por debajo de la cantidad que han aumentado los impuestos. Y que en los 8 años de Rodríguez Sá, Mario, se aumentaron los impuestos en un 292%, pero los sueldos de la administración pública un 449%. Y él, bueno, ahí lo vamos a escuchar porque él es muy crítico de para qué se hacen grandes, dijo él, las arcas del Estado. Así que escuchamos lo que decía Federico Berardo sobre esto. Creo que hace bien hacer historia, porque lo que nos demuestra la historia son las estrategias generales, son los fines generales, que no son poner plata en la calle, sino quedarse con hacer grandes las arcas del Estado para después despilfarrarlas en bicicletas y en las políticas fundamentalmente de comunicación que suelen aplicar en el gobierno de Claudio Poggi. Simplemente eso me pareció importante, hacer un repaso de la historia y de los fines que ha tenido el gobierno de Claudio Poggi en su gobierno, siempre dejando a los trabajadores en último lugar. Bueno, esto es lo que planteaba Federico Berardo el miércoles en el recinto. Y por último vamos a escuchar a Eugenia Gallardo, que preside la Comisión de Finanzas y que obviamente fue la única del oficialismo que defendió la ley impositiva anual, porque, bueno, ella sostiene que la idea es mejorar, obviamente, la recaudación propia del Estado para evitar esa dependencia que tenemos con los fondos nacionales, coparticipales nacionales, que ha venido en aumento hace mucho tiempo. Ella dijo que lo que se trata es de fortalecer la cultura tributaria en el ámbito, o sea, que haya una modificación cultural en los hábitos de los vecinos de la provincia para pagar sus impuestos, ¿no? Y que haya mayor cumplimiento fiscal. Por eso se modifica y se crea esta figura del contribuyente cumplidor, que va a tener descuentos en el impuesto, por ejemplo, que esté al día, pero si tiene todos los impuestos al día, o sea, si tiene una casa y tiene un auto y tiene sus impuestos al día, va a tener un 40% de descuento y de beneficios por ser, como ellos lo denominan, un contribuyente cumplidor. Así que vamos a escuchar a la diputada Gallardo, que fue quien, defendió la ley impositiva anual el miércoles en el recinto. Creo que tienen la intención clara de tergiversar, de dar mensajes alarmistas, de dar mensajes malintencionados a la sociedad, buscando dar vuelta los conceptos que claramente están expresados en esta ley. Desde que se asumió en este gobierno se diseñaron políticas para mejorar la política de recaudación provincial y para que los ciudadanos y contribuyentes puedan ponerse al día. El Estado debe ser eficiente en la gestión de recursos a los efectos de poder cumplir
con las obligaciones que les son propias. Nuestros ingresos fueron decayendo año a año y proporcionalmente nos volvimos más dependientes, y lo vimos en el presupuesto 2025, de los ingresos, de los recursos nacionales y federales. Hoy nuestra dependencia es altísima. Alentar el cumplimiento con descuentos al buen contribuyente y aumentar el monto de las multas por incumplimiento habla de recuperar el concepto de que todos debemos apoyarnos, de solidaridad y de compromiso de los ciudadanos con el Estado. Nosotros, desde que asumimos, se establecieron políticas de moratoria, planes de pago, régimen de blanqueo, con el objetivo de mejorar y lograr que la mayor cantidad de contribuyentes se pongan al día con el Estado provincial. Volvemos a afirmar, se dijo en la reunión de comisión, volvemos a afirmar que mediante esta ley impositiva anual no se incrementan los impuestos. Se busca trabajar en forma cultural para lograr una mejor recaudación. Lo que se determinan son actualizaciones de las escalas para que sea progresivo la aplicación de la alícuota. Si no se aumentan las escalas, indefectiblemente vamos a generar un aumento en el impuesto, porque si la casa de cualquiera de nosotros tiene un valor de 1 millón para el 2024, en el 2025 probablemente sea de 2 millones, y si no se aumentan las escalas, lo que hacemos es cobrarle más impuestos a mayor cantidad de personas. Por ello es que tienen que actualizarse las escalas, así logramos la proporcionalidad, que es uno de los valores que hay que resguardar en todas las leyes impositivas. Bueno, esta es la palabra entonces de Eugenia Gallardo, es presidenta de la bancada del oficialismo y también es la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, defendiendo la postura que tiene el gobierno con esta ley impositiva anual, que, como ustedes saben, obtuvo los votos necesarios del oficialismo y de sus bloques aliados, y seguramente va a pasar lo mismo en el Senado, Mario, cuando se trate en las próximas semanas. Bueno, muy bien, muchas gracias, Verónica. Vamos a la pausa, por favor. Hasta luego. Nada Secreto UNSL en Facebook. Nada Secreto UNSL. Desde la ciudad de San Luis, República Argentina, transmite Radio Universidad